LATAM Innovation Talks, el podcast de NXTP Corporate Partners. Hola, bienvenidos al ciclo de entrevistas LATAM Innovation Talks, iniciativa que impulsa a conocer de primera mano el futuro de las industrias, las tendencias en los sectores y la innovación en las empresas. Yo soy Pedro Velaga, Head de Scouting en NXTP Corporate Partners, y hoy con nosotros está Alejandro Méndez. Alejandro es el CEO de Royal Eagle Capital Partners, empresa de inversiones alternativas especializada en energía renovable, tecnología financiera, gestión de activos, impacto y ESG, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Pedro. Muchas gracias por el espacio. ¿Tú cómo estás? Muy bien, por suerte, con muchas ganas de conversar sobre el hidrógeno verde, que es la temática de hoy, el futuro de las industrias, particularmente de la energía, subsección hidrógeno verde. Con mucho gusto, Pedro, a tus órdenes. Para empezar con esta conversación, me gustaría preguntar qué es el hidrógeno verde y qué características lo hacen destacarse frente a otras fuentes de energía. Bueno, fíjate que quiero empezar. Yo creo que el hidrógeno ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo. Obviamente, sin entrar en muchos temas técnicos porque no lo soy, ¿no? Pero es un gas que está en la atmósfera. Y yo recuerdo que en mis clases de química, la verdad es que no era muy bueno, pero siempre había H2O, ¿no? Entonces el agua se compone con dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Y entonces el hidrógeno es simplemente, el hidrógeno verde es a través de métodos y tecnología puede separar en el agua las dos moléculas de hidrógeno con las de oxígeno. Y la verdad es que existe el gris, el azul o el verde, ¿no? Hidrógeno, gris, azul y verde. Y la única diferencia es la fuente de energía que tú utilizas para producir el hidrógeno o este proceso de separación, ¿no? Electrolisis le llaman, entre el agua y el oxígeno. Entonces, si tú utilizas fuentes de energía renovables, ¿no? Solar, hidroeléctrica o viento, de alguna manera lo puedes catalogar como hidrógeno verde. Muy claro. Sería la producción de energía, la generación de hidrógeno, que es una fuente de energía a partir de otras fuentes renovables. Ese sería el verde. Bien. De acuerdo, porque hoy por hoy la mayoría del mundo se usan todavía combustibles fósiles para la producción del hidrógeno. Así es. Perfecto, clarísimo. Y yendo al estado de desarrollo de proyectos de hidrógeno verde, ¿cómo es su estado en Latinoamérica particularmente? Fíjate que es muy interesante porque creo que Latinoamérica tiene un potencial enorme para poder producir hidrógeno. ¿Y qué quiero decir con esto? Que se pueden aprovechar recursos naturales o hidrografía o geografía de los países, en donde creo que se pueden incluso diversificar industrias. Sin embargo, el estado de desarrollo es todavía, así como está verde, el hidrógeno verde todavía está muy, muy verde en fases iniciales en Latinoamérica. Yo veo dos países, y voy a dejar al último un poco a México. Chile por su tema, por todo el avance de energía solar y por toda situación geográfica, y llevan años haciendo muy bien las cosas en el tema de energía renovable, sobre todo solar. Crearon un roadmap para crear hidrógeno verde. Y el segundo país que creo que está más avanzado en Latinoamérica es Colombia, que también tiene un método y un estudio y un análisis y un framework, como decimos en inglés, para poder llegar más pronto a soluciones de producción y de uso de hidrógeno verde. México
apenas empezó con una asociación, la Asociación Nacional de Hidrógeno Verde. Entonces, México por ahí va, pero estos dos países que te acabo de mencionar son los que llevan un poco la vanguardia, sobre todo Chile. Y ese desarrollo está siendo apoyado por el gobierno, por el sector privado, ¿por qué tipo de actores? Mira, sin duda para que esto tenga éxito, todos los actores que están involucrados de alguna manera en el sector de energía deben de estar en conversaciones con la producción de hidrógeno verde. ¿Qué te quiero decir? Que no hay que dejar pasar la oportunidad tampoco de producir hidrógeno azul con gas, por ejemplo, aunque tiene el tema de contaminación, pero por volumen y por infraestructura. Creo que también algunos países en particular podrán decir, bueno, no es verde, pero es de alguna manera estoy produciendo hidrógeno. Si tú quieres, se tiene que involucrar un poco la energía, los productores de energía tradicional en la industria, más el gobierno, más la banca, más empresas de tecnología. ¿Qué te quiero decir? Como es una fuente de energía alternativa, nueva, estos 4 componentes que te acabo de mencionar, gobierno, el tema de productores, el tema de la banca y la tecnología, hacen que la solución sea integral. Si está separado, no va a funcionar, Pedro. No funciona. Si cada uno de estos actores por separado hace esfuerzos, la curva de aprendizaje y la curva de lograr proyectos productivos con cash flow positivo va a ser más larga. Y en el sentido de la relación de estos actores, que entiendo que tienen que trabajar en conjunto para que el desarrollo empiece a tener una aceleración un poco más grande que la que está teniendo. ¿Hay barreras legales, de capital, de talento, de conocimiento que están frenándolo? No sé si de manera natural o que sea de manera, ¿qué quiero decir? Que sea con propósito de limitarlo, ¿no? Me parece que el hidrógeno verde, como cualquier industria relacionada con energía, tiene sus fases, ¿no? Y entonces yo creo que tiene que haber, sin duda, un compromiso en transferencia de conocimiento e innovación. Tiene que haber un compromiso de fomento de producción, uso y exportación. Tiene que haber regulación y normativa. Y también tiene que haber una evolución en el desarrollo social, territorial, si esto es una estrategia nacional, si es una estrategia regional, si involucramos otras industrias con otro tipo de infraestructura, por ejemplo, transporte, logística, producción, si tuvimos en el pasado refinerías y estamos convirtiendo a estas nuevas tecnologías e industrias, y aparte la banca, o sea, la parte de la banca, y yo me refiero también a la parte de inversión privada, la inversión pública y la banca. Puede ser banca de desarrollo, pero también puede ser private equity o puede ser empresas que están o inversionistas que están en la industria de generación de energía, pero que de alguna manera se están adelantando a la participación de hidrógeno. Por ejemplo, aquí en Houston, las empresas tradicionales como Shell, por ejemplo, tienen una división que se llama Shell Ventures, que ellos están adelantándose 10 años a lo que la industria va caminando, con inversión, con capital, con innovación, con facilidad. Algunos de los proyectos que invierten no les dan, o sea, no son completamente exitosos, pero de alguna manera, dentro de su política de expansión, tienen estos mandatos
y capital en donde pueden de alguna manera invertir, coinvertir o ser sponsors de estas empresas de tecnología o de desarrollo o de estas nuevas maneras de hacer las cosas para impulsarlas. Y para los inversores es una oportunidad real, sobre todo para los inversores clásicos como los LPs de fondos VC que suelen invertir en startups, o como accionistas, stakeholders de las empresas, o para la industria de la banca. A ver, si entiendo bien la pregunta, si hay oportunidad, sí. Nosotros hemos encontrado un gap, Pedro. Yo creo que en general, en la industria de energía y en otras industrias, en donde, si bien es cierto, tenemos al productor, al sponsor, que es la empresa operativa, que son los ingenieros, que de alguna manera saben hacer las cosas. No creemos que haya problema en crear una planta, en poner todos los permisos ambientales, etcétera. Creo que porque hay otras industrias que son un poquito similares o más complejas, gas, petróleo, ese tipo de refinerías, etcétera, petroquímica. Es decir, la creación de la planta y la generación del hidrógeno no es un problema. Creo que hay un tema puntual que es el tema de transporte y almacenaje, porque de alguna manera se ha ligado al hidrógeno verde, como es muy volátil, que puede ser peligroso. Entonces necesitas de alguna manera expertos. La otra es cómo lo transporto, ¿no? Ya lo tengo, entonces la respuesta han sido los fuel cells, ¿no? Los fuel cells que de alguna manera van a lograr ser posible hacer un conglomerado de gas y, o sea, ponerlo en un compartimiento y poderlo transportar. Pero esos son problemas intrínsecos del producto o de la industria. Y donde hay oportunidad, por ejemplo, es en el uso de tecnología, pues para medición, para producción, para transparencia del proceso, para trazabilidad. Entonces yo creo que ahí hay capital. Donde veo que está la parte que hay que poner en conjunto es que todos estos proyectos, nosotros en inglés le llamamos pre-revenue. O sea, son proyectos que son de alguna manera corto, mediano plazo, en donde alguien tiene que tomar el riesgo. Y puede ser el sponsor, el que pone la máquina, el que pone la planta, etcétera. Pero donde creo que hay un gap es donde estos VC shops o family offices o private equities invierten porque muchas veces no quieren invertir en pre-revenue companies, ¿verdad? Entonces, debe haber, por eso es que nosotros hemos catalogado como que es una inversión alternativa, alternative investment en hidrógeno verde. Tienes que ver cómo, o si es la banca de desarrollo o fondos de inversión del gobierno o fondos privados en donde logren que esta empresa, startup de procesos o de generación verde, junto con tecnología para incrementar valor, lleguen, fonden y logren encontrar dos cosas. Una, financiamiento de capital institucional, y número dos, el famoso off-taker. ¿Cuál va a ser la fuente de repago del hidrógeno verde que produzco? Y entonces ahí creo que la magia de esto es lograr que localmente, a través de iniciativas locales, regionales, se produzca hidrógeno verde, pero se use in situ el hidrógeno verde. Y si tú logras ese proof of concept, olvídate del retorno y olvídate del revenue, que no es fácil. Es difícil tener esa plática con los fondos de inversión o con los family offices. Ellos lo que buscan es evaluación, revenue, cash flow positivo, ¿no? Y mi salida. Entonces, para que el sponsor y el técnico, el ingeniero, logre hablar ese idioma, necesita poner en medio lo que te acabo de decir. Necesitamos encontrar la fórmula en donde el sponsor y el exit se junten. No sé si me explico. Sí, súper claro, súper claro. Estamos en un estadio en donde todavía se está demostrando mediante la inversión, el proof of concept, de que tiene una utilidad real
en las ciudades y en los lugares in situ donde se están llevando a cabo estos proyectos, en Chile, en Colombia y en México, por lo que mencionaste. Justo iba a preguntar qué incentivos se les dan a los inversores para lograr que inviertan en estos proyectos. Si no es el retorno, ¿qué es? Sin duda, el hidrógeno verde, va a ser el combustible del futuro. ¿Qué quiere decir? Que hay empresas que ya han monetizado su industria o su posición. Yo lo que te digo es que, aunque es un early stage, esas empresas deberían posicionarse en investigar, en invertir, en crear usos, ¿no? de esta cosa en particular. En California ya está pasando, en Texas también, o sea, ya se está hablando de la producción, del transporte, comercialización del hidrógeno verde, de los usos, ¿no? En dos posiciones quizás complementarias pero opuestas. California a través de legislación y de manera obligatoria está diciendo que a partir del 2035 no hay automóviles de combustión que transiten por California. Todos tienen que ser eléctricos. Y hoy están de alguna manera haciendo proof of concept en carga pesada, en transportes de carga pesada con hidrógeno verde. Ya hay usos, ¿no? Y entonces viene la parte logística de dónde cargo, o sea, yo tengo un camión, ¿dónde cargo mi hidrógeno verde para, ¿no? Entonces viene un tema de tecnología para ubicación de dónde puedo cargar. O sea, son cosas muy simples que ya lo tenemos con la gasolina. Lo que te quiero decir, Pedro, es que el hidrógeno verde sin duda va a ser el combustible del futuro. ¿Qué pasa con Texas, por ejemplo? Texas tiene todo el tema de producción de gas, todo el tema de refinación, tiene producción eléctrica, es el estado con mayor producción eléctrica del país. ¿Qué sucede? Que Texas tiene infraestructura, tiene, en inglés se llaman pipeline, son todas las tuberías para transporte. Tiene todo el conocimiento de la refinería, entonces el tema de producción de hidrógeno verde no es problema, el tema de seguridad no es problema. Entonces, Texas se está posicionando en dos, una es en la producción y otra en la parte de tecnología, de ser más eficiente y obviamente convertir este hidrógeno verde en fuel cells. California se está convirtiendo en el potencial cliente, no sé si me explico. Estamos hablando de un mismo país, pero dos estados. Entonces yo creo que uno de las oportunidades es que cada país podría identificar esto que te estoy diciendo. Dónde hay recursos naturales o infraestructura, oil and gas, en donde se puede producir hidrógeno verde, y luego dónde está la parte del uso. Eso me parece que puede ser una oportunidad interesante. Entonces, respondiendo a tu pregunta, todos los que están en temas de energía, de alguna manera, deberían de estar volteando a ver el hidrógeno verde, si es que quieren permanecer dentro de la industria. Entonces, ahí es la oportunidad. Y entonces después vemos Japón, ¿no? Alemania, que ya están de alguna manera dentro de su cultura o dentro de su mezcla de energía diciendo vamos a usar hidrógeno verde. Que Japón, por ejemplo, es un importador natural, pero todo el mundo le está apuntando a Japón. Porsche ya está empezando a analizar temas de combustión con hidrógeno verde o una combinación. Entonces, Alemania, Japón, me parece que pueden ser importadores. Estados Unidos per se es un mercado natural que va a absorber lo que produzca. No creo que sea exportador. Pero ¿qué pasa con Chile, Colombia, Argentina, México, todos estos países que tienen la oportunidad de producir, ¿no? Y de alguna manera ser los exportadores o los productores. Y en Latinoamérica, la infraestructura actual necesita un cierto desarrollo para llegar, por ejemplo, a la infraestructura que tiene Texas. ¿Requiere inversión de parte del gobierno para poder transportar esta energía, para poder llegar a los puntos de consumo, para poder exportarla?
Sí, yo creo que sí. Uno de los retos que tiene Latinoamérica es que cada país tiene su propia legislación. Esa es una. Eh, no es fácil, como en Europa, que tienen de alguna manera una sola moneda, ¿no? Hay temas de financieros, monetarios. Entonces, temas legislación, temas monetarios, temas logísticos y también temas de recursos naturales. Yo sé que, por ejemplo, en Argentina eh, hay un tema de litio muy interesante, ¿no? En México es impresionante los recursos naturales que hay en el país, donde desde la mezcla de energía hay gas, está rodeado de mares, puedes producir energía eólica, offshore, onshore. Eh, si ves en la parte de Sonora, eh, la, la radiación es impresionante, ¿no? Niveles muy cercanos a lo que tiene Chile. En la parte de Oaxaca está la parte de la ventosa. Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, en Argentina o en Colombia o en Chile o en cada país, ¿no? Brasil es su propio mundo, pero cada país creo que tendría que hacer un análisis de decir, ¿cuál es mi mezcla de energía que yo puedo producir? Desde el punto de vista de recursos naturales, desde mi punto de vista geográfico y logístico y mi mercado interno. ¿Dónde soy realmente fuerte y dónde me puedo colocar? Eh, porque regresando un poquito a las oportunidades, me parece que gente que está en litio debería de empezar a evaluar cómo se podría meter en temas de hidrógeno verde. Quizás no es el negocio y me va a dar los retornos, pero me estoy colocando en un tema de baterías o un tema de almacenaje de energía. Entonces, yo creo que ahí se pueden crear muchísimas oportunidades porque creo que desafortunadamente, históricamente, no lo digo de manera despectiva, sino históricamente, los países de Latinoamérica lo que exportamos son recursos naturales, el litio en su forma natural, el petróleo en su forma natural, México, el cobre, ¿no? Sin Entonces, agregados de valor. sin agregado de valor, Pedro, esa es la realidad. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que ya es hora que un poco empecemos a eh, evaluar cuáles son nuestra situación actual, los recursos naturales que tenemos y cómo le podemos dar valor agregado a las cosas, porque sin duda el hidrógeno verde lo que nos va a permitir es exportar nuestra energía y eso tiene un potencial económico impresionante. O sea, los países que, si tú analizas un poco la geopolítica y la parte económica, los países que son capaces de exportar su energía, es decir, gas, petróleo, o sea, estas fuentes para producir energía, eh, generan divisas, generan trabajo, generan un potencial impresionante. Entonces, el hidrógeno verde, y yo creo que es un poco la apuesta de Chile, la verdad, el que pueda exportar esta energía solar que está produciendo, ahora la va a traducir a hidrógeno verde y la va a poder exportar eventualmente. Ese es un poco de manera muy simple, un poco lo que creo que va a suceder en Latinoamérica en los próximos años. El Claro, poder exportar tu energía. en cuanto a panorama y en cuanto a intención, claro está. Y yendo un poco hacia la factibilidad o el tiempo, el lapso de años en que ves que esto esté ocurriendo, ¿qué nos puedes contar? Es muy interesante la pregunta y no hay una sola respuesta, pero voy a tratar de ser muy claro. Mira, y me voy a ir un poquito para atrás. Desde el punto de vista generación de electricidad verde, ¿no? Hoy por hoy los paneles solares, perdón, producen más energía, son más eficientes y ya tienen un costo en donde en cualquier parte del mundo hace sentido poner paneles solares para producir energía. Nos acaban de presentar un proyecto en Honduras y cuando me hicieron la propuesta del precio, este parque solar empezó en el 2012, ¿ok? Hace 10 años, Pedro. El PPA
creo que anda como en 15 centavos, una locura, $150 por megawatt, el PPA. Y luego la venta es $2 millones por megawatt. Hoy por hoy, nosotros, empezando de cero, nosotros podemos producir entre $750,000 por megawatt a $850,000 por megawatt. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que ellos construyeron a $2 millones por megawatt hace 12 años. El PPA tenía que estar forzado ese precio, ¿no? Nosotros hoy encontramos PPAs por $65, 6.5 centavos, 7 centavos. En Chile, no se diga, es una locura. Entonces, cada vez la tecnología, me fui un poquito para atrás para explicarte un poco que la generación verde cada vez va a ser más eficiente. Nada que ver con el hidrógeno verde. Entonces, hoy la discusión es, cuando el hidrógeno verde, la producción de hidrógeno verde haga un match entre, o sea, igual o más barato que producir algo con gas, entonces ahí vas a ver la revolución. Entonces, yo creo, que aparte los usos, yo creo que a partir del 27 al 35 nosotros vamos a ver un crecimiento impresionante en temas de proyectos de hidrógeno verde. Estamos a 3 años que empieces, porque los proyectos también hay que tomar en cuenta, a veces dices, bueno, en el 27, pero entrego. Yo tengo que empezar a planear en 24, o sea, por 3 años antes, independientemente del tamaño, por temas de ingeniería, permisos, etcétera. Entonces, estamos a 3 años de realmente empezar a ver esta cultura de hidrógeno verde caminando. Y yo creo que para el 2035, por temas de regulación, por temas de cambio climático, por temas de compromiso de países, no va a haber otra más que empezar esta combinación de combustible, que es eso sí lo puedo asegurar, el combustible del futuro, es decir, la gasolina ya no va a ser el hidrógeno verde, el combustible para todos tus transportes y barcos, etcétera. Entonces, para mí, viene un tema de nacimiento, crecimiento interesante en los próximos 5 años y a partir del 35 al 50, ahí te platico. Lo que pasa es que yo soy mucho más grande que tú, y entonces pues yo seguramente les va a tocar a la siguiente generación realmente disfrutar este tema, ¿no? Desde el punto de vista económico, tecnológico, crecimiento. Pero esa es un poco mi perspectiva, muy humilde. ¿Cómo aportan al desarrollo de hidrógeno verde desde Royal Eagle Capital Partners? Fíjate que nosotros el año pasado participamos en una conferencia en Colombia y dentro de la ponencia fue encontrar un proyecto piloto. Obviamente enfocándonos en Chile y en Colombia porque son los que están más avanzados desde el punto de vista de regulación, un poco tienen un roadmap claro. Y dijimos, vamos a hacer un proyecto de 10 megawatts solar o de viento chiquito, ¿no? Es decir, inversiones entre 10 y 30 millones de dólares. Y donde paras es quién lo va a usar. ¿Quién va a usar o sea, o produzco amoníaco o lo pongo para otro tipo de usos. Entonces, estamos en la jugada, porque de alguna manera estamos produciendo energía verde, entonces es un subproducto donde le damos valor agregado a los kilowatts horas que yo produzco y estamos dispuestos a adaptar un poco el riesgo. Lo que pasa es que necesitamos encontrar todas estas entidades, incluyendo al gobierno, incluyendo un coinversionista, un operador que pueda tomar el riesgo. Entonces, creo que podemos aportar por ahí. Y la segunda, yo creo que no hay que olvidarnos que estamos en Houston, Texas, que es un poco la capital de energía del mundo. Y entonces, esta curva de aprendizaje, la podemos acotar trayendo a otros participantes de la industria, ¿no? Alejandro, muchísimas gracias por toda esta información. La verdad es que hemos llegado al final y es súper interesante. Creo que hay mucho para continuar trabajando. Hay que seguir prestando la atención al desarrollo de esta energía nueva
en la que, por lo que dijiste, se benefician todos, nos beneficiamos todos, las empresas y los consumidores de energía final y el planeta, Sobre todo. sobre todo. Y en esa línea llego a la pregunta final, que nos interesa saber a quién te gustaría que entrevistemos en algún próximo capítulo. Fíjate que sería muy interesante, Pedro, yo creo que para todos nosotros, la gente que los escucha, que habría que entender cómo está la parte legal, la parte de legislación local, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, en Chile, en Argentina, de no solamente bueno, hidrógeno verde, sí, pero de este tema de energías alternativas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que muchas veces los abogados de mergers and acquisitions, los M&A, abogados de M&A, de alguna manera están de los dos lados, ¿no? La parte de inversión, la parte de banca y la parte de con el operador. Ellos de alguna manera ponen todo en conjunto, son los que más ganan, Pedro, son los que cobran más. Yo tengo muchos amigos abogados, lo digo de manera de broma, pero ellos, los M&A en energía, abogados en M&A, sería muy interesante ver su perspectiva, porque de alguna manera ellos saben cómo está la legislación actual, los cambios, si hay un cambio en el Congreso, actualizaciones en la Constitución o transacciones recientes, ¿no? En donde ellos ven los famosos pain points de toda la industria. Yo creo que por ahí sí, siempre es importante la operación, siempre es importante el gobierno, siempre es importante la parte financiera, pero creo que ellos tienen una perspectiva muy, muy global, muy general de lo que de lo que sucede actualmente y el futuro. Creo que por ahí, creo que podría recomendar un poco la plática. Buenísimo, Alejandro. Muy, muy claro. Uh-huh. Estimada audiencia, este es el final del capítulo LATAM Innovation Talks, Futuro de la Energía, Hidrógeno Verde. Agradecemos nos hayan escuchado, esperamos que les haya sido de interés y los esperamos en el próximo capítulo.